vuelta, Roy. Nos habíamos perdido. Qué barbaridad. Digo, buenas, saludos. Qué barbaridad, Jessica. ¿Te fuiste a dar una vuelta por ahí? Sí, después de Perú. Creo que se fue. Ah, no, mentira, no No, hablamos no, de no hemos hecho el de Perú. Perú. Le estamos No, debiendo el de Perú. cierto. El último episodio fue cuando fuimos a la convención en el Ajá, puerto. Ya exactamente. hace rato. Pero bueno, hemos regresado. Hemos estado llenos de muchas cosas, gracias a Diosito. Pero bueno, acá estamos retomando y esta vez creo que lo vamos a hacer en grande, ¿verdad, Roy? Definitivamente. Así tiene que ser. Ya nos embarcamos. Sí. Bueno, vamos a iniciar una serie que se llama Los atributos de Dios, donde vamos a hablar de los atributos de Dios, las características que Dios tiene. Bueno, podemos decirle características, ¿verdad? Sí, es una manera de verlo, características, lo que lo conforma, lo que lo identifica, que es de ahí luego se llega a los nombres de Dios, que es otra manera de verlo, ¿verdad? Pero digámoslo así, la esencia de lo que es Dios o entendemos es Dios, ¿verdad? No podemos pensar que podemos agotar ese entendimiento porque nos falta mucho por ahí en el camino. Sí, y la idea con estos episodios que vamos a tener, que van a ser como 8 episodios, creo, ¿verdad? Pueden ser 8, hasta pueden ser más, pero, Sí, pero, pero pero bueno, por lo ahí estamos programado por como ahí 8. anda, ¿verdad? Ujú. Lo que queremos es motivarlos a que ustedes tengan su mente, su corazón totalmente abiertos y sensibles a lo que Dios quiera darnos dentro de cada uno de estos atributos que vamos a conversar y que realmente podamos ir conociendo, ¿verdad? A Dios, que creo que ya anteriormente lo hemos mencionado, el tema de que sí, hablamos de Dios y creemos en un Dios, pero de qué es ese Dios, o sea, cómo puedo sentir a Dios, ¿verdad? Y creo que ahí hay muchas incógnitas y la idea con esto de los atributos es poder conocerlo a profundidad. Y Eso. bueno, el primer episodio de hoy, o el primer atributo del cual vamos a hablar es ¿sobre qué, Roy? ¿Sobre qué será? ¿Sobre qué será? Yo pienso que era sobre la soberanía de Dios La soberanía de o Dios. el Dios soberano. Exacto. Ese va a ser el primer atributo que vamos a tocar acá en este episodio. Y bueno, que lo disfruten. Y bueno, Roy, empecemos con lo más básico y sencillo. Ujú. ¿Qué es la palabra soberanía? ¿Cómo podríamos entender un concepto tal vez básico, simple, para aquellas personas que no entienden, o sea, ese significado? A veces nos pasa que escuchamos palabras, pero nos toca irnos al diccionario, ¿verdad? Para saber qué es. El diccionario. ¿Será? ¿Será que sí? Yo creo que es importante. En realidad sí creo que es importante buscar significados, ¿verdad? Y eso nos ayuda y nos aclara porque a veces, bueno, pues tenemos una interpretación o entendemos de alguna forma y el encontrarlo nos puede ayudar y facilitar a unir algunos de los conceptos que ya tenemos. Entonces, el diccionario se llama Jessica. Vamos a irnos a la Real Academia, Ajá. a la RAE. Y dice que soberanía es el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente. Es la alteza o la excelencia no superada en cualquier orden inmaterial. Y dice por acá también que es una cualidad de soberano. Ujú,
De Y si, ejercer. y si nos vamos a buscar que es soberano, dice que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. Ajá, ejerce y posee la autoridad suprema e independiente. Ok, o sea, no Exactamente, está sujeto a nadie. a nadie. Y ahí podemos arrancar diciendo entonces que Dios es soberano, o sea, que Dios ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. Mm, Eso es el punto, ¿verdad? O sea, la soberanía de Dios posiblemente se refiere a ese absoluto gobierno, poder, control, sobre todas las cosas, sobre todo lo que Él hizo. A mí me gusta pensar en gobierno, porque tal vez para nosotros gobierno es algo un poco negativo hoy en día, pero el gobierno o la gobernanza, ¿verdad? Son dos términos interesantes que se manejan hoy. Son buenos, porque es el dirigir, es el tener una dirección, un punto meta al cual vamos a llegar. Y esto nos dice que si Dios tiene ese gobierno es porque Él nos lleva a un punto final. O sea, Él tiene una meta. No va ahí, decía un profesor mío, no tira la flecha y sale corriendo con el blanco a ver dónde le pega, sino que tiene el blanco apuntado y va hacia eso, ¿verdad? Entonces, me encanta esa parte porque eso es lo que nos quiere decir, es que nos da seguridad. Sí, y aquí creo que viene algunas incógnitas o dudas de cómo poder entender que Él es soberano absolutamente en todo, Ujú. incluyendo lo bueno y lo malo, porque cuando nos suceden cosas buenas, todo el mundo es feliz, súper alegre y hasta le damos gracias a Dios, porque Él tiene el control de esas cosas buenas. Pero ¿qué pasa cuando nos suceden cosas malas o cuando vemos que alrededor nuestro hay cosas o situaciones que se salen de control? Y ahí le damos gracias a Dios por eso. Normalmente reclamamos Ajá, en vez de agradecer, ¿verdad? O sea, pues lamentablemente es una característica humana, ¿verdad? Siempre queremos lo mejor o lo que nosotros consideramos mejor. Y si no es así, no nos gusta, nos molesta. Y en este caso deberíamos aprender a agradecer por las cosas que no son como las esperábamos. Porque en todo caso eso nos lleva hacia una meta. Eso nos lleva en el camino aún de nuestra formación y de nuestro entendimiento, nuestra adquisición de sabiduría y de muchas cosas más, ¿verdad? Entonces, eso es muy interesante. Una de las cosas que afecta dentro de lo que estás diciendo, Jessica, es que ah, la gente piensa que por Dios ser soberano, no tiene por qué haber mal o situaciones opuestas a lo que nosotros llamaríamos beneficios, digamos, beneficios nuestros. Pero no es así, ¿verdad? Dios es soberano, pero Dios abre los espacios dentro de ese concepto de gobierno. Él deja espacios abiertos y nos permite tener un rango en el cual tomamos decisiones también, en el cual claro. actuamos. Ujú, Y eso no niega el hecho de que la soberanía de Dios no está limitada. ujú. Porque algunos dirán, entonces está limitado en esto y no puede porque él no. No, no está limitado. Es porque en ese conocimiento absoluto que él tiene, que es otro atributo que veremos después, él sabe por dónde va y él sabe también cuáles espacios nos abre, cuáles son los radios de acción que tenemos.
Y entonces, otra vez nos vuelve a dar seguridad de que hay una meta, a la gente le gusta decir hay un propósito, ¿verdad? Yo personalmente pues me cansé de aquel tema famoso de iglesia con propósito, que lo enseñé mucho tiempo y no lo niego, ¿verdad? Tenemos propósito, pero se convirtió en una moda que más bien saturó el pensamiento. Pero entonces es el objetivo, yo voy a decir, la dirección es llegar al objetivo que Dios tuvo desde el principio con su creación. Y este aspecto, este atributo de la soberanía es determinante para poder llegar hasta ahí. Y creo que muchas personas, y me incluyo dentro de ese canasto de gente, nos hemos cuestionado en su momento el tema de, bueno, Dios, si tú tienes el control de estas cosas, ¿por qué todavía sigue habiendo maldad en el mundo? ¿Por qué todavía incluso hay guerras, ¿verdad? Como lo que se está viviendo en este contexto actual. ¿Por qué haces esto con cierto familiar, con ciertos amigos o gente cercana a nosotros, ¿verdad? Ujú, Y creo ujú. que ahí es donde nos cuesta a veces entender cómo Dios también permite que suceda estas cosas que podríamos llamar malas o negativas, para no decirle tanto como maldad. Sí, sí, porque también tenemos muy quemado el tema de la maldad y hasta de lo malo, ¿verdad? O sea, las cosas que no son, podríamos decir también, Jessica, no sé, amigos, amigas, apropiadas, Ujú, eh, exacto. beneficiosas, correctas. Aunque sabemos que por ahí hay un texto que en algún momento tal vez se puede tocar, que dice Romanos, que todas las cosas nos ayudan a bien y eso está dentro de este marco y este aspecto de la soberanía de Dios, ¿verdad? Y entonces es muy bonito, por aquí tengo estoy leyendo ahí una definicioncita también que tal vez puedo compartir una parte, que tiene que ver con lo que ya mencionamos, ¿verdad? Aquel rango de acción o aquel radio de acción que hemos conversado muchas veces nosotros, pero tal vez no en el podcast, tiene que ver con esa definición. Y esta definición que encontré dice, la soberanía divina ejerce un control eficaz, universal y amoroso sobre todas las cosas. También es compatible con la libertad humana en el sentido de que los humanos somos libres de hacer o son libres de hacer lo que quieran, aunque Dios es soberano sobre nuestros deseos. ¿Verdad? Y en esto, a mí la parte que me gusta de esta definición, para confesarlo así, la que más me gusta es donde dice que es compatible con la libertad humana. No estoy de acuerdo en esta definición con la parte que dice que los seres humanos somos libres de hacer lo que queramos. No, porque incluso si hablamos desde el tema soberano, él tiene el control de todo. Correcto, o sea, estaríamos pasando nosotros a ser los soberanos. Ujú, exacto. Y ese es un área interesante que está en discusión hoy en día. El ser humano eh, pretendemos ser totalmente libres y no nos damos cuenta que simplemente vivimos en un mundo, en una creación, en un medio ambiente que no nos permite ser totalmente libres. Entonces, por ahí va parte del tema de la soberanía, ¿verdad? Entonces, esas cosas no tan apropiadas, no tan bonitas que suceden, que comúnmente le llamamos malas o feas o la maldad y todo eso, bueno, ahí está. Exactamente. Incluso en Salmo 135 podemos leer el 5 y el 6 donde dice, yo sé que el Señor, nuestro soberano, es más Ah, grande que todos los dioses. El Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. O sea, Él hace, bueno, a mí me sorprende mucho cuando dice, Él hace todo lo que quiere. ¿qué salmo qué es? 135, el 5 y el 6. Aquí lo leí en Nueva Versión Internacional. Ajá.
135, 5 y 6. Exacto. Qué lindo, ¿verdad? Aquí yo lo tengo en la versión más tradicional. Dice, porque yo sé que Jehová es grande, que allí traduce soberano, ¿verdad? En la tuya. Sí, Y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y estamos hablando de que la soberanía de Dios no tiene límite. exacto. Y esa es la referencia más importante, Es ¿verdad? que no hay un solo espacio que quede por fuera. Es todo, absolutamente todo. Correcto. Y eso, otra vez, para mí es garantía de seguridad. Para mí como persona, para mi familia, para quienes me rodean, para la creación, porque eso me va diciendo que al final del momento X, las cosas van a ser siempre dirigidas hacia ese objetivo que tiene Dios, con toda su creación, que el objetivo de Dios es maravilloso, es bueno, o sea, es súper chiva. La cosa es que nosotros pensamos que el objetivo de Dios es como hacernos daño y controlarnos y, y desde el aspecto de la soberanía a veces hasta limitarnos eh, para no dejarnos hacer lo que queramos. Bueno, ¿no? Y que Claro. simplemente... No, y recordemos también lo que dice Romanos 8:28, ¿verdad? Que todas las cosas nos ayudan a bien. Correcto. Todas, todas. O sea, lo bueno Correcto. y lo malo, ¿verdad? Y es parte incluso de ese juego que nos toca a nosotros aprender, hasta cierto sentido, en confiar de que todo lo que sucede es por el bien nuestro. O sea, hay un Ujú. propósito detrás de. Y es donde viene ese control o el concepto incluso de la soberanía, ¿verdad? Y la confianza que deberíamos de tener hacia Dios y entender que Él es soberano. Y la soberanía tiene que ver con la voluntad, Ujú. ¿verdad? O sea, Dios es soberano, pero tiene una voluntad. A veces tal vez tratamos de encerrar a Dios en, en un, en un marco de acción que manejamos nosotros. Y por eso a veces nos choca tanto este término de la soberanía. Si yo fuera Dios, yo haría que se acaben todas las guerras y se acabe el hambre ya. Pero como Dios no tiene ese poder, porque, ¿cómo no tiene ese poder? Que Dios dice, si no lo hace, no, es que hay un espacio, hay un tiempo y hay una voluntad, hay un camino en el que Dios nos lleva y otra vez nos da el espacio para que nosotros tomemos decisiones dentro de cambiar la palabra, ese círculo de acción, ¿verdad? Exacto. Y esto me recuerda a la historia del faraón, que en Romanos 9, del 18 al 19, dice que Dios endurece a quien quiere endurecer, ¿verdad? Había un propósito con el faraón para la liberación que tenía que cumplir Moisés, Claro, ¿verdad? y ahí en ese punto nada más para decir, ahí está voluntad. O sea, Ujú. la soberanía ejerce voluntad, o la voluntad se ejerce en la soberanía. Exacto. Incluso el 18 dice, así que Dios tiene misericordia de quien Él quiera tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer, Qué ¿verdad? rico. Es algo que tal vez nosotros podemos decir, pero ¿cómo Él va a endurecer a algo y cometer, no sé, una atrocidad o algo malo, ¿verdad? Porque lo vemos Claro, desde ese punto de vista. Pero hay un propósito detrás de. correcto, hay un objetivo, hay una meta. Eso viene a un cumplimiento. Dios en este caso, cuando está hablando en Romanos ahí de Faraón, está hablando, me parece, en ese punto. Ajá. Dios dice que Él endurece a Faraón para mostrar su gloria, para que los pueblos se vuelvan a Él. Porque los pueblos caminamos en oposición a Dios porque otra vez queremos ser nosotros los soberanos y hacer lo que nos da
la gana, puedo decir. Sí. Hacer lo que queremos. Y de ahí, yo creo que ustedes se dan cuenta que muchas veces cuando uno quiere hacer lo que uno quiere y se manda y lo hace, la cosa no sale muy bien. Ujú. Incluso más adelante en el 16 dice, por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Ajá. Y más adelante, podríamos acá por el 19, podemos leer esto que dice, entonces, ¿por qué todavía nos echas la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Entonces aquí responden, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? Y puedo leerlo acá en Reina Valera porque creo que es como hasta más, Sí, más sí, sí, bonito. sí, sí, Dice, sí, sí. aquí en el 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el Ole. barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Bueno, ahí ya Bueno, habla un poco de la pero esa historia. parte me encanta. No solo a los judíos, sino a los gentiles. Y es muy atinente al momento que vivimos históricamente, ¿verdad? Porque lo que está diciendo, vean, no se vayan, suave. La cosa no va a terminar ahí. Es que a veces la gente puede pensar como que, ay, qué aburrido, están hablando de que Dios hace y deshace. Bueno, espérese, porque hay algo más importante para cada uno y cada una de nosotros. Pero está diciendo que él endurece a Faraón para lograr llegar a una meta que tiene para mostrar y atraer a los pueblos hacia Dios. Tal vez la pregunta hoy en día es, ¿por qué tenía que endurecer? ¿Verdad? Bueno, tal vez la respuesta sería, y si no te pasan cosas duras, ¿te volvés a buscar a Dios? La dejamos ahí en el aire, ¿verdad? Esa pregunta, cada uno se responde. Y luego los vasos de honra y de deshonra, ¿verdad? Puñica, sí, nadie le puede decir al alfarero que hizo un vaso para poner veneno y un vaso para poner vino, ¿verdad? Entonces, tal vez así podemos ver como una forma muy extrema el tema de la honra y la deshonra. Claro. Pero, Y la misma vasija o el vaso no te va a decir, hey, ¿por qué me estás haciendo así? exacto, yo no quiero que me hagas Exacto. así. Bueno, no, y en el fondo, esto todavía es más complicado lo que voy a decir, que tiene que ver con la soberanía de Dios. Ni usted ni yo pedimos nacer. No. Ni usted ni yo pedimos ser formados. Pero Él nos hizo. Y voy a decir algo interesante. Creo que es interesante, por lo menos me lo creo ahora. Los vasos de honra y los vasos de deshonra están con Él. No están lejos de el alfarero. Tienen un uso específico, pero no quiere decir que están fuera de su soberanía, de su gobierno, de su entorno y de su medio. No, y acá lo dice en el 24, o sea que él llamó a todos, no solo a unos. Acá lo menciona a los judíos, sino que también a los gentiles, o sea, a todos. Exacto, y recordamos que en esa época la gente pensaba que los judíos eran los excepcionales y que los gentiles o los no judíos eran los vasos de deshonra, qué vergüenza y estarán lejos del reino de Dios. Y debemos recordar que Dios
Dios forma al pueblo judío dentro de estos aspectos de soberanía a través de Abraham. Abraham que era un pagano, Abraham que no era judío, o sea, no había pueblo judío antes de Abraham y sus hijos. Y Dios los forma y Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, todas las naciones, o sea, todos los pueblos, todas las etnias, todas las culturas. Dios no formó a Israel para que se enorgullecieran y dijeran, lero, lero, somos los hijos de Dios y somos los preferidos, ¿verdad? Como el chiquillo chineado, ¿verdad? Los hijos menores, no debo hablar mucho de eso yo. No, Dios formó a Israel para que comparta con todos los demás pueblos esa amistad y esa relación directa con Dios. Y ese era su primer objetivo, ¿verdad? Dentro de esa soberanía de que los seres humanos nos salimos del camino, pero Él quiere volvernos al camino. Y entonces ahí va parte del propósito. Entonces, si no endurece a Faraón, bueno, lo endurece para que también los hebreos que estaban de esclavos ahí dijeran, debemos volver a Dios, porque ellos se habían apartado de Dios, se habían olvidado de Dios. Y más adelante, si uno sigue la lectura de todo lo que pasó después de la liberación de Egipto y todo, ellos deciden, buscan volver, ¿no? Deciden, buscan volver a Egipto porque sienten que su seguridad está en eso material que les mostraba Egipto. Y no, Dios les llevaba a algo mayor, como nos lleva a todos. Exacto. O sea, ya la senda, el destino estaba marcado, porque había un propósito, ¿verdad? Y aunque nos cuesta entenderlo en ocasiones, es llegar y decir, bueno, Dios, no sé por qué estás haciendo eso, sino para qué lo estás haciendo. O sea, cuál es el propósito con esto. Y Correcto. confiar, y creo que eso es lo que a veces nos cuesta, ¿verdad? Tener esa confianza de que Dios tiene el control en todo. Porque como somos seres humanos, queremos nosotros tener el control y que las cosas se hagan como nosotros queremos y que incluso Dios hasta nos dé una respuesta tal como yo la quiero escuchar. Sí, o le decimos cómo debe responder. Exacto. Y no es así, ¿verdad? No es así, pero lo bonito de eso es que al final de cuentas, la soberanía de Dios ejerce para nuestro bien. La soberanía de Dios nos lleva a conocer al Dios que gobierna con amor, al Dios que perdona al que falla, al Dios que restaura, al Dios que abraza, al Dios que dice, por amor a mí mismo no te voy a destruir, porque yo te hice para bien y te llevo en ese camino. Y no importa lo que estés viviendo o estés sufriendo, aférrate al Señor, aférrate a Dios. Él en su plan soberano sabe a dónde te lleva y confía en eso, aunque a veces no la vemos tan clara. Exacto. Mateo 10:29 dice, 2 pajaritos no valen más que una moneda. Sin embargo, ningún pajarito muere sin que Dios, el Padre de ustedes, lo permita. Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza. Por eso no tengan miedo, ustedes valen mucho más que todos los pajaritos. O sea, ahí está bien claro. Las cosas suceden hasta que Dios lo permita. O Él lo permite porque tiene que suceder. Y nosotros confiamos porque si Él nos conoce. Claro, pero otra vez lleva una dirección. Uh-huh. Lleva una dirección. Él conoce todos nuestros pensamientos y eso lo trataremos en otro atributo. Pero todo esto lleva una dirección.
El pajarito no muere, el pelo sabe cuántos tenemos, cosa que nosotros no logramos llegar a contar. No sé quién lo ha logrado con alguna máquina, tal vez hoy en día. Pero el punto está ese, y la invitación es: acércate a Dios, a una relación con Dios, una relación sana, no a una relación en un esquema religioso que te encierra y te condena, ¿verdad? O sea, no, una relación sana con un Dios que te entiende, con un Dios que te abraza, con un Dios que ríe y se goza contigo cuando haces fiesta, y con un Dios que llora y se sienta contigo cuando estás sufriendo. Y es que como Dios no nos va a amar, como Dios no nos va a estar acompañando si Él nos hizo. O Ujú, sea, Él nos ujú. hizo y nos hizo de distintas maneras y a veces nosotros no nos sentimos hasta dignos de estar con Él, que eso es algo espantoso que deberíamos de quitarnos de Ay, sí, nuestra mente, porque Él nos hizo así. Entonces, aún con más razón, Él va a creer que nosotros estemos ahí sintiéndolo y, y dejar que Él nos acompañe en todo nuestro caminar, en todo nuestro proceso de vida y tener esa relación bonita con Él. correcto. Él nos formó, Él nos dio nuestra esencia, nos dio nuestras características, Él nos dio nuestros atributos, así como Él tiene sus atributos, ¿verdad? Es esa esencia que Él nos da. Y como Él lo hizo, Él nos entiende. Exacto. Bueno, para ir ya cerrando con el tema de la soberanía de Dios, con este atributo, podemos hacer una conclusión, Roy, a las personas que nos están ahí escuchando. ¿Con qué querés cerrar? ¿Qué les querés decir? Para que todavía sigan ahí captando más este gran atributo que a veces cuesta, ¿verdad? Pero es muy rico cuando ya lo comprendemos y lo entendemos bien. Sí, yo creo que en tus mismas palabras, Jessica, mi invitación es a que se animen a aventurarse en este proceso de conocer a Dios como Dios, no con mis prejuicios, no con lo que los preconceptos que ya traigo, sino tratar de desnudarnos de esos preconceptos y buscar entender y dejar no solo conocerlo en sentido intelectual, en sentido mental, sino experimentar su presencia, experimentar que Él camina con nosotros y que Él tiene un futuro para cada uno y cada una. Sí, y yo termino con el tema de si usted está pasando por un momento en su vida que usted no entiende por qué está pasando eso, o usted no entiende por qué hay cosas alrededor suyo que usted se cuestiona cómo Dios las permite, Ujú. esté tranquilo. Hay cosas que nosotros no vamos a poder resolver para nada. Y como decía Roy, más bien preocupémonos en entender a Dios, en tener esa relación más cercana a Él, porque al acercarnos a Él es donde incluso vamos a poder llevar de esas cosas que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Correcto, correcto. Y verlo desde otro punto de vista y Ujú, ujú. confiar y tener la certeza de que Él tiene ese control en toda mi situación de vida. Y la historia Él la lleva hasta su fin. Y otro día podríamos ver un poquito en Apocalipsis capítulo 5 sobre el tema del libro donde Él tiene la historia escrita hasta su fin. Exactamente, sí.
Ya y luego podemos entrar un poco al tema de la administración, ¿verdad? Que Dios nos da Ujú, ujú. en este papel de este mundo, que creo que también va muy implícita en ese tema de la soberanía, ¿verdad? Porque hay cosas que nosotros también tenemos que actuar y hacer. Claro, claro. Y no nos vamos a meter mucho ahí porque si no nos va a dar más de una hora. Sí, Pero nada más, yo les dejo eso ahí para que pensemos y nos sensibilicemos en el tema de acercarnos a Él. Y si no queda claro, digámosle a Dios, o sea, no entiendo esto, no me queda claro, necesito que me ayudes a cómo entenderlo, a cómo resolverlo. sí, sí. Y si no, llaman a Jessica. Ah. Bueno, gracias por haber escuchado este episodio. Vamos a tratar, esperamos que sí, compartir un atributo cada semana. Les invitamos también a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en Instagram como Gedeón Urbana Iglesia de Calle. Y en YouTube estamos subiendo las charlas que hacemos en las celebraciones dominicales, que justamente estamos también con esta serie de los atributos de Dios. Así que si desean complementar un poco más, pueden irla a buscar y escucharla y así conocernos en vivo. Bueno, en vivo no, sino en video. Bueno, como quedamos en vivo en algún momento. Sí, eso sí. Bueno, que Dios les guarde en esta semana y que cada día podamos sentirnos más y más cerca de Él y poder tener esa relación que en ocasiones soñamos poder sentir y seguir siendo, no sé, esa cuestión como única, ¿verdad? Ese gran lazo. Exactamente. Y bueno, entonces nos escucharemos de nuevo en el próximo atributo. No les vamos a decir cuál es todavía. Va a ser sorpresa, pero no se lo pierdan porque va a estar muy bueno. Sí, sí, correcto. No se lo pierdan. Es asunto para nuestro crecimiento, nuestra sabiduría y nuestra vida. Y nada más terminar diciéndoles que, bueno, los atributos van todos entretejidos uno del otro y que de esa forma queremos estar entretejidos nosotros con ustedes y ojalá todos nosotros, incluyéndoles a ustedes con el Señor en una vida natural, en una vida humana y en una vida satisfactoria en la que Dios nos va a llevar. Así es. Amén y amén. Bueno, muy chido verlos, Bueno. conversar y vernos nosotros aquí, Jessica, Sí. y seguir adelante. Así es, así es. Bueno, también les invitamos si quieren escuchar los podcasts anteriores, pues ahí están. Bueno, chaito, un placer y Chao, un chao. abrazote. Bye. Gracias.